Mi nombre es Susan, tengo 60 años, y lo que estoy a punto de contarte hoy cambiará para siempre la forma en que ves a tu propia familia. Hace solo 3 días, mi propio hijo Ryan y mi nuera Jessica nos empujaron a mi esposo Michael y a mí por un acantilado de 90 pies. Mientras yacía allí, rota y sangrando, escuché el susurro desesperado de mi esposo: Susan, no te muevas. Hazte la muerta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Michael reveló la verdad más terrible que una madre podría escuchar, un secreto que nuestros hijos habían guardado durante 25 años. Durante 4 décadas, Michael y yo construimos lo que pensábamos que era la familia perfecta. Nos despertábamos cada mañana en nuestra pequeña casa en Springfield, donde el olor a café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros. Yo trabajaba como maestra en la escuela primaria local y cada tarde volvía a casa con historias de mis jóvenes estudiantes. Michael tenía su taller de carpintería donde creaba los muebles más hermosos que hayas visto. Sus manos, ásperas pero delicadas, podían transformar un simple trozo de madera en una obra de arte. Tuvimos 2 hijos, Ethan, nuestro primogénito, y Ryan, 5 años menor. Ethan era el alma de la casa, siempre riendo, siempre ayudando a su padre en el taller, siempre protegiéndome de cualquier preocupación. Ryan era diferente, más reservado, pero lo amaba con la misma intensidad. Como madre, nunca tienes favoritos, o al menos eso pensaba. Los domingos después de la iglesia, toda la familia se reunía alrededor de nuestra mesa de roble, que Michael había tallado con sus propias manos. Ethan nos contaba sus planes de estudiar ingeniería, mientras Ryan permanecía en silencio, simplemente jugando con la comida en su plato. La vida era simple pero hermosa. Por las noches, Michael y yo caminábamos por el sendero alrededor de nuestro pequeño pueblo, hablando de nuestros sueños, de cómo veríamos crecer a nuestros nietos y cómo envejeceríamos juntos en esa misma casa. Nunca imaginé que esas caminatas eran un entrenamiento para la que casi me mata. Los fines de semana, organizaba reuniones familiares donde mis hermanas, Karen y Linda, venían con sus esposos e hijos. La casa se llenaba de risas, niños corriendo por todas partes, mujeres compartiendo recetas en la cocina mientras los hombres arreglaban algo en el patio. Michael era mi compañero perfecto. Después de 40 años de matrimonio, todavía me traía flores silvestres que recogía de camino al trabajo. Me ayudaba a calificar los exámenes de mis alumnos y yo sostenía trozos de madera para él mientras los cortaba en su taller. Éramos un equipo, una unidad inquebrantable, o eso creía yo. Por la noche, nos sentábamos en el porche a mirar las estrellas, planeando nuestro futuro. Hablábamos de viajar cuando nos jubiláramos, de ver el océano por primera vez, de construir una casa más pequeña una vez que nuestros hijos formaran sus propias familias. Pero la felicidad perfecta, como descubriría años después, a menudo esconde las tragedias más profundas. Cuando Ethan cumplió 20 años, algo cambió en nuestra familia. Empezó a discutir con Ryan sobre cosas que yo no entendía. Los oía susurrar en el pasillo y se callaban cuando yo aparecía. Michael me dijo que eran solo cosas de hermanos y que pasaría. Quise creerle porque necesitaba creer que mi familia seguía siendo perfecta. Una noche de octubre, hace exactamente 25 años, Ethan no volvió a casa para cenar. Esperamos hasta las 11, luego las 12, luego la 1 de la madrugada. Ryan estaba en su habitación supuestamente estudiando, pero noté algo extraño en sus ojos cada vez que le preguntaba por su hermano. Michael salió a buscarlo con nuestros vecinos. Revisaron cada rincón del pueblo, cada sendero, cada lugar al que Ethan solía ir. Al amanecer, encontraron su cuerpo en el fondo del desfiladero junto al río Sangamon. La policía dijo que fue un accidente, que probablemente había tropezado en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión porque no podía imaginar que la verdad fuera mucho más horrible. El funeral de Ethan fue el día más oscuro de mi vida. Llevé mi único vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre. Ryan estaba extrañamente tranquilo para alguien que acababa de perder a su hermano mayor. Mientras yo lloraba hasta no tener más lágrimas, él permanecía en silencio con una expresión que ahora, después de lo que sé, me da escalofríos. Michael no se apartó de mi lado en todo el día, sosteniéndome cuando mis piernas fallaban, susurrando palabras de consuelo que ahora sé que sabían amargas en su boca. Después de la muerte de Ethan, Ryan cambió por completo. Se volvió más atento, más cariñoso,
como si intentara compensar algo. Me ayudaba con las tareas, acompañaba a su padre al taller y me traía cosas cuando veía que estaba triste. Pensé que era su forma de lidiar con el duelo, de llenar el vacío que Isen había dejado. Qué ingenua fui. Lo que realmente estaba haciendo era construir una máscara perfecta para ocultar al monstruo que llevaba dentro. Pasaron los años, y la herida nunca sanó por completo, pero aprendimos a vivir con ella. Ryan se casó con Jessica, una chica dulce del pueblo de al lado, y parecían felices. Tuvieron 2 hijos hermosos, y finalmente sentí que la vida nos daba una segunda oportunidad de ser felices. Jessica me llamaba mamá y me ayudaba con las tareas del hogar cuando nos visitaban. Ryan había heredado el talento de su padre para la carpintería y tenía su propio negocio. Todo parecía perfecto de nuevo. Pero ahora, tirada en el fondo de este desfiladero con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en la boca, entiendo que toda esa felicidad era una mentira cuidadosamente construida. Las primeras señales de que algo andaba mal comenzaron hace 6 meses cuando Michael y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Habíamos ahorrado toda nuestra vida. Y entre la casa, el terreno que heredé de mis padres y nuestros ahorros bancarios, teníamos casi $200,000 para dejar a nuestros hijos y nietos. Fue Ryan quien sugirió que visitáramos al abogado. Mamá, papá, ambos tienen 60 años. Es importante tener todo en orden, nos dijo con esa sonrisa que ahora me parece siniestra. Jessica asentía a su lado, acariciando mi mano con esos dedos que luego me empujarían a la muerte. Los queremos mucho y queremos asegurarnos de que estén protegidos, añadió con su dulce voz. Qué tonta fui al interpretar esas palabras como amor genuino. El abogado, un hombre mayor llamado señor Peterson, a quien conocíamos desde hacía años, nos explicó las opciones. Podíamos poner todo en un fideicomiso, dividir la herencia entre los hijos de Ryan o simplemente hacer un testamento tradicional. Ryan insistió en nombrarlos a él y a Jessica como nuestros únicos herederos, argumentando que ellos se encargarían de la distribución equitativa a los nietos. Además, dijo, nos van a necesitar cuando sean mayores. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarlos adecuadamente. Algo en su tono me incomodó, pero Michael pareció convencido. Mi esposo, que siempre había sido más confiado que yo, aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Yo tenía mis dudas, especialmente porque recordaba cómo Isen siempre había hablado de ayudarnos económicamente cuando envejeciéramos. Mi hijo mayor tenía planes, sueños de cuidarnos cuando llegara el momento, pero Isen ya no estaba, y Ryan era nuestro único hijo sobreviviente. Firmamos los papeles un martes por la tarde. Recuerdo que Jessica llevaba un bonito vestido verde y me dio un gran abrazo después de la ceremonia. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre, me susurró al oído. Sus palabras me dieron un escalofrío entonces, aunque no entendí por qué. Ryan estrechó la mano de su padre con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Esa noche, mientras preparaba la cena, no pude quitarme la sensación de que había cometido un terrible error. Las semanas siguientes fueron extrañas. Ryan y Jessica empezaron a visitarnos más a menudo, pero sus visitas tenían un aire diferente. Ya no venían solo a pasar tiempo en familia. Siempre tenían sugerencias sobre cómo debíamos mejorar la casa, qué inversiones debíamos hacer o qué pólizas de seguro de vida debíamos contratar. Mamá, deberías pensar en vender esta casa tan grande y mudarte a un lugar más pequeño, dijo Jessica mientras examinaba nuestros muebles con ojos calculadores. Podríamos ayudarte a encontrar un apartamento cómodo en la ciudad. Pero yo amaba nuestra casa. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada habitación contaba una historia de nuestros 40 años de matrimonio. La cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia. El taller donde Michael creaba sus obras maestras. El patio donde nuestros hijos y nietos habían jugado. No podía imaginar mi vida en ningún otro lugar. Cuando les dije esto, vi un destello de irritación en los ojos de Ryan que me heló hasta los huesos. Mamá, estás siendo irracional, dijo en un tono que nunca había usado conmigo. Esta casa es demasiado grande para 2 personas de su edad. Si te caes por las escaleras o pasa algo, no podremos ayudarlos a tiempo. Jessica asintió vigorosamente, añadiendo, además, el mantenimiento debe costar una fortuna.
Sería mucho más inteligente vender ahora que el mercado inmobiliario está alto y mudarse a algo más apropiado para su edad. Michael empezó a considerar sus argumentos. Mi esposo, que siempre había sido práctico, comenzó a hablar de la lógica detrás de sus sugerencias. Pero yo no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de toda esta presión. Una noche, después de otra de estas tensas conversaciones, le pregunté a Michael si no le parecía extraño que Ryan estuviera de repente tan interesado en nuestros asuntos financieros. Susan, solo se preocupa por nosotros, respondió mientras se cepillaba los dientes. Quizás deberíamos considerar sus sugerencias. Ya no somos tan jóvenes. Pero vi algo en los ojos de mi esposo, una sombra de duda que no quería reconocer. Ahora sé que Michael ya tenía sus sospechas, que había empezado a conectar los puntos que yo ni siquiera sabía que existían. Las cosas escalaron cuando Ryan sugirió que le diéramos un poder notarial sobre nuestras finanzas. Es solo por precaución, explicó mientras Jessica preparaba té en nuestra cocina como si fuera la dueña del lugar. Si uno de ustedes se enferma o tiene un problema de salud, podremos manejar sus asuntos sin complicaciones legales. La forma en que lo dijo, tan natural, tan lógica, casi me convenció. Pero había algo en su insistencia que me ponía nerviosa. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando la respiración de Michael a mi lado, tratando de entender por qué me sentía tan inquieta. Al día siguiente, decidí llamar a mi hermana Karen para pedirle consejo. Karen siempre había sido más astuta que yo, más desconfiada de las intenciones de la gente. Cuando le conté sobre la presión de Ryan, se quedó en silencio un largo momento. Susan, dijo finalmente, ¿no te parece extraño que Ryan esté tan ansioso por controlar su dinero? Digo, tiene su propio negocio. Le va bien económicamente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre sus finanzas? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Ryan nunca había parecido tener problemas financieros, nunca había pedido dinero prestado, nunca había mostrado señales de necesitar nuestra ayuda económica. Esa tarde, cuando Ryan vino para otra de sus charlas sobre nuestro futuro, decidí enfrentarlo directamente. Hijo, le dije mientras nos sentábamos en la sala, ¿por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestros asuntos financieros? Tu padre y yo todavía estamos en nuestro sano juicio. Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció, y por un momento vi algo en sus ojos que me recordó a alguien más, algo frío, calculador y peligroso. Mamá, no se trata de control, respondió con voz tensa. Se trata de amor, cuidado y responsabilidad familiar. Pero la forma en que dijo responsabilidad familiar sonó más como una amenaza que como una expresión de afecto. Jessica, que había estado en silencio hasta entonces, intervino con su voz dulce pero firme. Susan, solo queremos lo mejor para ustedes. Es doloroso verlos preocuparse por cosas que podríamos manejar fácilmente. Esa noche, después de que se fueron, Michael y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él pensaba que yo estaba siendo paranoica, que estaba buscando problemas donde no los había. Yo insistía en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestro hijo había cambiado demasiado. Michael, le dije mientras lavábamos los platos, ¿recuerdas cómo era Ryan antes de que Ethan muriera? Era diferente, más distante, más, no sé cómo explicarlo, pero había algo en el que me asustaba. Mi esposo dejó de lavar el plato que tenía en las manos y me miró fijamente. En sus ojos, vi algo que no había visto antes, reconocimiento. Susan, dijo en voz muy baja, hay cosas sobre la muerte de Ethan que nunca te conté. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las palabras de Michael me golpearon como un rayo. ¿Qué hay sobre la muerte de Ethan? Pregunté con voz temblorosa. Mi esposo se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde Ethan solía hacer sus deberes y donde Ryan siempre había permanecido en silencio. Michael se pasó las manos por la cara como si intentara borrar los recuerdos que lo habían atormentado durante 25 años. La noche que Ethan murió, comenzó con voz quebrada. Ryan no estaba en su habitación estudiando como nos dijo. Lo vi salir de casa alrededor de las 8. Lo seguí porque algo en su actitud me preocupaba. Había estado muy extraño esos días, más agresivo, más resentido.
Mi esposo hizo una pausa, mirando sus manos como si la terrible verdad que había guardado tanto tiempo estuviera escrita en ellas. Los vi discutiendo junto al desfiladero. Susan, los oí gritarse cosas horribles. Mi mundo empezó a girar. ¿Sobre qué discutían?, susurré, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Michael levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que ni siquiera había derramado en el funeral de nuestro hijo mayor. Sobre la herencia. Susan, Ryan estaba furioso porque Ethan era el mayor, porque según las tradiciones familiares, él heredaría la mayor parte de nuestros bienes. Pero había algo más, algo sobre dinero que Ethan había descubierto. ¿Qué dinero?, pregunté, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Michael suspiró profundamente antes de continuar. 3 días antes de morir, Ethan vino a hablar conmigo al taller. Había descubierto que Ryan había estado robando dinero de la cuenta de ahorros familiar. Pequeñas cantidades al principio, pero luego sumas más grandes. Ethan tenía pruebas. Había estado investigando durante meses. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Mi hijo menor, el que había sido tan atento después de la muerte de Ethan, el que nos ayudaba y cuidaba, nos había estado robando desde antes de que su hermano muriera. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, acusé a Michael, sintiendo que la traición se multiplicaba por 2. Porque cuando llegué al desfiladero esa noche, ya era demasiado tarde, respondió con voz ahogada. Vi a Ryan de pie junto al cuerpo de Ethan. Nuestro hijo menor temblaba, lloraba y repetía una y otra vez. Fue un accidente. Fue un accidente. Me miró con esos ojos desesperados y me rogó que lo ayudara. Papá, dijo. Ethan tropezó cuando intentaba golpearme. Solo me defendí y perdió el equilibrio. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Pero le creíste, murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Michael asintió lentamente con una expresión de culpa que lo había carcomido durante décadas. Era mi hijo, Susan. Mi hijo menor me pedía ayuda, y Ethan ya estaba muerto. No podía devolverle la vida a uno destruyendo al otro. Pensé que realmente había sido un accidente, que Ryan había aprendido la lección, que se convertiría en un hombre mejor después de esto. ¿Y el dinero robado?, pregunté, necesitando saber cada detalle de esta pesadilla. Ryan prometió que lo devolvería poco a poco, que había tomado el dinero para invertir en un negocio que había salido mal. Juró que nunca volvería a hacer algo así. Y le creí, Susan. Que Dios me perdone. Pero le creí porque necesitaba creer que mi hijo no era un asesino. Me levanté de la mesa, tropezando, agarrándome a la pared para no caer. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi hijo sobreviviente, sobre los últimos 25 años de mi vida, era una mentira. ¿Devolvió el dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la mirada de Michael. Nunca, respondió. De hecho, siguió robando pequeñas cantidades que yo fingía no notar porque confrontarlo significaría admitir que había encubierto un asesinato. Me convertí en su cómplice, Susan. Cada vez que guardaba silencio, cada vez que fingía no ver cómo disminuían las cuentas bancarias, me convertía más en su cómplice. La horrible realidad empezó a tomar forma en mi mente. Por eso está tan interesado en controlar nuestras finanzas ahora, murmuré. No es porque se preocupe por nosotros. Es porque quiere terminar lo que empezó hace 25 años. Michael asintió gravemente. Y hay algo más, Susan. Algo que descubrí hace apenas unas semanas. ¿Qué más podría haber?, pregunté, sintiendo que mi corazón no podía soportar más revelaciones. Michael fue a su escritorio y sacó unos papeles que había estado escondiendo bajo otros documentos. He estado investigando discretamente las finanzas de Ryan. Su negocio de carpintería no va tan bien como quiere hacernos creer. De hecho, está al borde de la quiebra. Debe más de $100,000 a varios bancos y proveedores. Los papeles temblaban en mis manos mientras leía los números. Ryan no era el hombre exitoso que pretendía ser. Era un fracasado desesperado que había estado viviendo de mentiras y dinero robado durante décadas. ¿Jessica sabe todo esto?, pregunté, recordando su dulce sonrisa y sus abrazos cariñosos. Estoy seguro de que sí, respondió Michael. He notado cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero.
Como hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, nuestras pólizas de seguro de vida. No son preguntas inocentes, Susan. Son preguntas de alguien que calcula exactamente cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló hasta los huesos. Nuestra muerte, repetí en un susurro. Era la primera vez que consideraba que Ryan pudiera querer hacernos daño físico. Hasta ese momento, pensaba que solo quería robarnos o estafarnos. Pero si había matado a su propio hermano por dinero, ¿qué le impediría matar a sus padres por la misma razón? Michael, dije, agarrando sus manos. Tenemos que ir a la policía. Tenemos que decirles la verdad sobre Isen y sobre lo que está pasando ahora. Pero mi esposo negó con la cabeza con una mirada de desesperanza que me rompió el corazón. ¿Con qué pruebas, Susan? Soy cómplice de encubrir un asesinato. Si hablo ahora, también iré a la cárcel. Y además, ¿quién le va a creer a un viejo de 65 años que ha guardado este secreto durante 25 años? Tenía razón. Simplemente esperamos a que nos mate como mató a Isen. Vamos a ser muy cuidadosos, dijo Michael, tratando de sonar más confiado de lo que realmente estaba. Vamos a encontrar una manera de protegernos, de reunir pruebas para... Pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Ryan. Hola, mamá, dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba siniestra. Jessica y yo estábamos pensando, y creemos que sería hermoso celebrar su 40 aniversario de bodas con algo especial. ¿Qué tal si los llevamos a las montañas Ozark de las que siempre han hablado el próximo fin de semana? Podríamos hacer una caminata familiar, tomar fotos y pasar un día perfecto juntos. Se me heló la sangre. Miré a Michael, que había escuchado la conversación y tenía la misma mirada de terror en su rostro. Es una idea muy dulce, hijo, logré responder con voz temblorosa. Pero déjanos pensarlo y te respondemos mañana. Después de colgar, Michael y yo nos miramos en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. Las montañas, murmuré. Nos va a llevar a las montañas para matarnos y hacer que parezca un accidente. Michael asintió gravemente, igual que hizo con Isen en el desfiladero. Esa noche, no dormimos ni un minuto, abrazados en nuestra cama, planeando cómo podríamos salvarnos de nuestro propio hijo. Los días siguientes fueron una pesadilla de terror y fingimiento. Michael y yo teníamos que actuar como si nada hubiera pasado cuando Ryan y Jessica venían de visita, sonriendo cuando hablaban del viaje a la montaña, asintiendo cuando nos decían emocionados que íbamos a pasar tiempo en familia. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos a los asesinos de mi hijo mayor, y que ahora planeaban hacerme lo mismo a mí y a mi esposo. Jessica llegó el miércoles por la tarde con una bolsa de compras y esa sonrisa radiante que ahora parecía la mueca de un demonio. Susan, querida, dijo, abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían a la muerte. Compré algunas provisiones para nuestra aventura en la montaña. Galletas, agua, fruta, todo lo que necesitaremos para el picnic. Me mostró el contenido de la bolsa como si fuera una niña emocionada, pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos artículos podría usarse para encubrir nuestro asesinato. También traje mi cámara nueva, añadió, sacando una costosa cámara digital. Quiero capturar cada momento de este día especial. Van a ser fotos que atesoraremos para siempre. La ironía de sus palabras me revolvió el estómago. La única foto que tomaría sería la de nuestros cuerpos rotos en el fondo de algún acantilado, si es que alguien nos encontraba. Ryan apareció detrás de ella cargando una mochila de senderismo nueva. Papá, le dijo a Michael con fingido entusiasmo. Compré todo el equipo necesario para una caminata segura. Cuerdas, arneses, linternas, un botiquín de primeros auxilios. Cada palabra que salía de su boca sonaba como una burla cruel. Equipo de seguridad para planear nuestros asesinatos. La perversidad de la situación me mareaba. ¿No es un poco peligroso para gente de nuestra edad?, pregunté, tratando de sonar casual mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Jessica me acarició la mejilla con esa falsa ternura que me revolvía el estómago. Por eso elegimos un sendero muy fácil y seguro, me aseguró. Es una caminata que incluso los niños pueden hacer. Además, Ryan y yo estaremos allí para cuidarlos todo el tiempo. Sí,
Estarían allí para cuidarnos hasta el momento exacto en que decidieran empujarnos por un precipicio. Esa noche, cuando finalmente se fueron, Michael y yo nos sentamos en nuestra sala, temblando, no solo por el frío, sino por el terror absoluto que habíamos estado conteniendo durante horas. No podemos ir, dije, agarrando sus manos. Simplemente no podemos. Inventaremos alguna excusa. Si no vamos, respondió Michael con voz grave. Encontrarán otra forma de matarnos. Tal vez algo que parezca aún más accidental, como un incendio en casa o un robo que salió mal. Al menos en las montañas, sabemos lo que van a intentar hacer. Sus palabras tenían una lógica terrible, pero no me consolaron en absoluto. Entonces, ¿qué sugieres?, pregunté, desesperada por encontrar alguna solución que salvara nuestras vidas. Michael se quedó pensativo unos minutos antes de responder. Vamos a ir, pero vamos a estar preparados. Voy a esconder mi teléfono celular y lo pondré a grabar todo lo que suceda. Si logramos sobrevivir, tendremos pruebas. Y si no, su voz se quebró. Al menos alguien sabrá la verdad. El viernes por la noche, apenas pudimos tocar nuestra cena. Sabíamos que podría ser nuestra última comida juntos en nuestra casa, en esa cocina donde habíamos compartido tantos momentos felices cuando éramos una familia de verdad. Michael revisó su testamento una vez más, asegurándose de que si algo nos pasaba, al menos Ryan no se quedaría con todo sin que hubiera algún registro de nuestras sospechas. Escribí una carta, confesó, sacando un sobrecerrado de su escritorio. Está dirigida a tu hermana Karen. En ella, explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Isen y lo que creemos que Ryan planea hacernos. La escondí en el lugar donde guardamos nuestros documentos importantes. Si no volvemos de este viaje, al menos ella sabrá dónde buscar la verdad. Esa noche, nos acostamos abrazados, susurrando palabras de amor que podrían ser las últimas. Si algo me pasa, dijo Michael, quiero que sepas que estos 40 años contigo han sido lo mejor de mi vida. A pesar de todo, a pesar de los errores y los secretos, te amo más que a mi propia vida. Lloré en silencio, memorizando el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, el olor de su piel. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de nuestra situación. Ryan llegó temprano, silbando una melodía alegre que me heló la sangre. Buenos días, tortolitos, llamó desde la puerta principal. ¿Listos para su gran aventura? Jessica apareció detrás de él, radiante como una novia en el día de su boda, excepto que esta era una boda con la muerte. Durante el desayuno, que apenas pudimos probar, Ryan nos explicó en detalle la ruta que tomaríamos. Es un sendero hermoso, dijo, extendiendo un mapa sobre la mesa. Lleva a un mirador desde donde se puede ver todo el valle. Dicen que las vistas son espectaculares. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que parecía demoníaco. Por supuesto que las vistas serían espectaculares. Serían las últimas que veríamos en nuestras vidas. El sendero tiene algunas partes empinadas, añadió Jessica como si nos diera información turística útil, pero nada que unos excursionistas experimentados como ustedes no puedan manejar. Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades de senderismo sonó como una broma cruel. Éramos dos personas de 60 años que apenas caminaban por el parque de vez en cuando. Mientras cargábamos el auto, vi a Ryan revisar meticulosamente su mochila, asegurándose de tener todo lo necesario para su plan. Vi cuerdas, una pala pequeña y algo que parecía una pistola de bengalas. ¿Para qué es eso?, pregunté, señalando la pistola. Por seguridad, respondió sin inmutarse. Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de auxilio. Claro, enviarían una señal de auxilio después de empujarnos por un precipicio para que nuestros cuerpos fueran encontrados y se confirmara que fue un trágico accidente durante una caminata familiar. Todo estaba calculado. Cada detalle había sido planeado para que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El viaje en auto a las montañas duró 2 horas que parecieron una eternidad. Jessica puso música alegre y cantaba junto con las canciones como si realmente estuviéramos yendo a una divertida excursión familiar. Ryan conducía con cuidado, obedeciendo todos los límites de velocidad, deteniéndose en cada señal de alto. No quería arriesgarse a un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el viaje,
Michael tomó discretamente mi mano y activó la grabación en su teléfono. Todo lo que sucediera a partir de ese momento quedaría registrado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El lugar era hermoso, con árboles altos y el sonido de un río cercano. Pero para mí, se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Ryan y Jessica sacaron sus mochilas del auto, sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. ¿Listos para la aventura?, preguntó Ryan. Y por primera vez en 25 años, vi el mismo brillo frío en sus ojos que había tenido la noche que mató a su hermano. El sendero comenzó siendo relativamente fácil, serpenteando entre árboles frondosos y rocas cubiertas de musgo. Jessica caminaba delante de nosotros, tomando fotos constantemente y comentando la belleza del paisaje. «Miren esas flores silvestres», exclamaba, señalando unos arbustos llenos de flores amarillas, «y ese pájaro tan hermoso». Su actuación era perfecta, la de una nuera cariñosa disfrutando de un día especial con sus suegros. Ryan caminaba detrás de nosotros, supuestamente para asegurarse de que no nos quedáramos atrás. Pero podía sentir sus ojos en nuestras espaldas como dagas. Cada vez que me giraba para mirarlo, sonreía con esa mueca que había perfeccionado durante 25 años de mentiras. «¿Cómo están, mamá y papá?», preguntaba con falsa preocupación. «Necesitan parar a descansar». Después de una hora de caminata, empezamos a subir una parte más empinada del sendero. Mis piernas ya se sentían pesadas y Michael respiraba con dificultad. No estábamos acostumbrados a este tipo de ejercicio, y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente. Habían elegido una ruta que nos agotaría físicamente, haciéndonos vulnerables para cuando llegara el momento de ejecutar su plan. «Ya casi llegamos al mirador», anunció Jessica. Aunque según el mapa que había visto en casa, todavía nos quedaba al menos otra hora de caminata, su mentira me confirmó que no tenían intención de llegar al verdadero mirador. El lugar donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca. Durante la caminata, traté de memorizar cada detalle del sendero, cada árbol, cada roca que pudiera servirme de referencia si lograba sobrevivir y necesitaba explicarle a la policía exactamente dónde había sucedido todo. Michael estaba haciendo lo mismo, y ocasionalmente intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que estábamos caminando hacia nuestra muerte, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de obtener pruebas contra nuestros asesinos. «Oh, miren eso», gritó Jessica de repente, señalando una formación rocosa que se alzaba a nuestra derecha. «Ese acantilado tiene una vista increíble. ¿Por qué no subimos allí para tomar algunas fotos especiales?» Se me heló la sangre. Ahí estaba, el lugar que habían elegido para nuestro asesinato. El acantilado se elevaba unos 90 pies sobre el sendero principal, accesible por un camino secundario que parecía mucho más peligroso que el que habíamos estado siguiendo. Las rocas estaban sueltas. Había menos árboles a los que agarrarse en caso de tropezar. Y desde la cima, se podía ver un precipicio que caía a un profundo desfiladero lleno de rocas irregulares. «No sé si es una buena idea», dije, tratando de sonar casual. «Ese sendero parece bastante peligroso para gente de nuestra edad». Pero Ryan ya había empezado a caminar hacia el desvío, cargando su mochila llena de equipo de seguridad que sabía que no usaría para salvarnos. «Vamos, mamá», dijo con esa voz que usaba cuando era niño y quería convencerme de algo. «Solo tomará unos minutos. Además, Jessica tiene razón. Las fotos desde allí arriba van a ser espectaculares». La forma en que dijo espectaculares me hizo temblar. Serían espectaculares para quien las viera después como prueba de nuestro accidente. Michael apretó mi mano discretamente, recordándome que su teléfono estaba grabando todo. Teníamos que seguir. Teníamos que llegar hasta el final para obtener las pruebas que necesitábamos. Si nos negábamos ahora, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. La subida al acantilado fue agotadora. Las rocas sueltas se deslizaban bajo nuestros pies, y más de una vez estuve a punto de caer. Pero lo más aterrador fue darme cuenta de lo perfecto que era este lugar para un asesinato. Si alguien tropezaba accidentalmente y caía desde la cima, no habría forma de sobrevivir.
Y lo más importante, no habría testigos. Casi llegamos, gritó Jessica desde arriba, donde ya había llegado con la agilidad de alguien que había planeado esta ruta cuidadosamente. Ryan la siguió y luego nos ayudó a Michael y a mí a completar los últimos metros de la subida. Sus manos en mis brazos se sentían como las garras de un buitre. El mirador era realmente espectacular. Desde allí se podía ver todo el valle, las montañas a lo lejos y el río serpenteando entre los árboles. En cualquier otra circunstancia, habría sido un momento hermoso para compartir en familia. Pero sabiendo lo que sabía, el lugar me parecía el escenario perfecto para una pesadilla. «Vengan aquí para las fotos», gritó Jessica, posicionándose cerca del borde del acantilado. «Quiero que el valle se vea al fondo». Michael y yo nos acercamos lentamente, cada paso acercándonos más a nuestro destino final. Podía ver a Ryan posicionándose estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias. «Perfecto», exclamó Jessica, levantando su cámara. «Ahora abrácense y sonrían». Michael y yo nos abrazamos, probablemente por última vez, mientras ella tomaba foto tras foto. Cada flash de la cámara parecía un relámpago anunciando la tormenta que estaba por venir. «Toma una más», sugirió Ryan, acercándose a nosotros. «Pero esta vez, retrocedan un poco para que el paisaje se vea mejor». Un paso atrás significaba quedar exactamente al borde del precipicio. Michael y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento. Retrocedimos como se nos dijo, sintiendo como el suelo sólido desaparecía bajo nuestros pies y solo quedaba el vacío del abismo detrás de nosotros. Jessica levantó la cámara una vez más, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no había necesidad de fingir. La máscara había caído. «Sonrían», dijo con una voz que ya no era dulce en absoluto. «Esta va a ser su última foto». En ese momento, Ryan se abalanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era simple. Empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, tomar algunas fotos del accidente y luego bajar para descubrir nuestros cuerpos rotos. Pero Michael se había estado preparando para este momento. En el último segundo, logró agarrar la muñeca de Ryan y tirar de él hacia adelante. «Si vamos a morir, vienes con nosotros», gritó con una furia que nunca le había visto. Por un momento, los cuatro estuvimos tambaleándonos al borde del acantilado, agarrándonos unos a otros en una danza macabra entre la vida y la muerte. Jessica gritó e intentó ayudar a Ryan, pero el peso de todos nosotros era demasiado. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies, sentí que la gravedad empezaba a ganar la batalla. Y entonces los cuatro caímos juntos, entrelazados en un abrazo mortal, gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a una velocidad vertiginosa. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en Isen, en cómo debió sentirse cuando Ryan lo empujó al desfiladero hace 25 años. El impacto fue brutal. Escuché el horrible sonido de huesos crujiendo, el sonido de mi propio cuerpo destrozándose contra las rocas. El dolor era indescriptible, pero aún más terrible era el sabor a sangre en mi boca, y la certeza de que esta vez Ryan había ganado. Esta vez no habría testigos para contar la verdad. Pero entonces oí la voz de Michael, débil pero clara. «Susan, no te muevas. Hazte la muerta». Y me di cuenta de algo increíble. Seguía viva. El dolor era tan intenso que pensé que me volvería loca. Cada fibra de mi cuerpo gritaba de agonía. Sentía la sangre correr por mi cara y algo húmedo y pegajoso empapando mi ropa. Pero la voz de Michael resonaba en mis oídos como una orden divina. «Hazte la muerta». Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, me quedé completamente inmóvil, controlando incluso mi respiración para que fuera imperceptible. A pocos metros, podía oír los gemidos de dolor de Ryan y Jessica. Ellos también habían sobrevivido a la caída, pero por sus quejidos, parecían estar en peores condiciones que nosotros. «Jessica», oí la voz quebrada de mi hijo. «¿Estás bien?». Su preocupación por su esposa me revolvió el estómago. Este hombre, que había asesinado a su propio hermano y había intentado matarnos a nosotros, todavía era capaz de sentir amor por alguien. «Creo que me rompí la pierna», gimió Jessica. «Me duele mucho, Ryan». «¿Y qué hay de los viejos?». La forma despectiva en que se refirió a nosotros me confirmó lo que ya sabía.
Nunca habíamos sido familia para ella. Solo éramos obstáculos en su camino hacia nuestro dinero. Oí movimiento, como si Ryan se estuviera arrastrando hacia nosotros. Mi corazón latía tan rápido que temí que pudiera oírlo. Están muertos, anunció después de unos minutos que parecieron horas. Ambos tienen los ojos abiertos, pero no respiran. Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si creía que estábamos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad. Perfecto, susurró Jessica con una satisfacción que me heló la sangre. Funcionó tal como lo planeamos. Bueno, excepto por la parte en la que caímos también, oí su risa amarga. Al menos ya no tendremos que fingir que los queremos. Durante los siguientes minutos, que parecieron una eternidad, Ryan y Jessica discutieron su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde el que pudieran pedir ayuda y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un trágico accidente que había matado a sus pobres padres. Recuerda la historia, le dijo Ryan a Jessica. Estábamos tomando fotos cuando una roca se soltó bajo los pies de papá. Tropezó y, al intentar agarrarse, arrastró a mamá con él. Intentamos ayudarlos, pero caímos también. Es importante que nuestras historias coincidan. Lo sé, respondió Jessica. Hemos practicado esto 100 veces. Somos los supervivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros. Perdimos a nuestros queridos suegros en un horrible accidente. Su actuación era tan convincente que si no hubiera vivido la verdad, me habría creído cada palabra. Poco a poco, sus voces se fueron apagando mientras se arrastraban hacia lo que esperaban que fuera su salvación. Cuando finalmente se hizo el silencio, Michael susurró mi nombre tan bajo que apenas pude oírlo. Susan, ¿estás bien? Respondí en el mismo susurro, confirmando que estaba viva, pero terriblemente herida. Tengo la pierna izquierda rota, me dijo con voz ahogada por el dolor. Y creo que tengo varias costillas fracturadas. ¿Y tú? Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentía un dolor punzante en mi brazo derecho. Mi cabeza palpitaba como si alguien la estuviera golpeando con un martillo, y definitivamente algo andaba mal con mi hombro, pero estaba viva, y eso era más de lo que había esperado. Estamos mal, pero estamos vivos, susurré. Funciona, pero no hay señal aquí abajo. Esa era la parte más aterradora de nuestra situación. Estábamos vivos, pero atrapados en el fondo de un desfiladero, heridos y sin forma de comunicarnos con el exterior. Si nadie venía a buscarnos, moriríamos aquí lentamente de sed, hambre o por nuestras heridas. Michael, susurré, antes de que sea demasiado tarde, necesito que me cuentes todo. Todo lo que realmente pasó la noche que murió Isen. Mi esposo suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento durante 25 años. Esa noche, comenzó con voz temblorosa, Isen vino a buscarme al taller. Estaba furioso. Tenía papeles en las manos, extractos bancarios. Me mostró pruebas de que Ryan había estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Isen había estado investigando porque había notado discrepancias en nuestros ahorros. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional mientras escuchaba la verdad que había estado oculta durante décadas. Isen quería confrontar a Ryan esa misma noche, continuó Michael. Intenté calmarlo, convencerlo de que esperara al día siguiente, pero estaba decidido. Dijo que no podía dormir sabiendo que su hermano menor nos estaba robando. ¿Y lo seguiste? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo seguí porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. Conocía el temperamento de Isen cuando se enfadaba, y también sabía, bueno, había notado algo extraño en Ryan últimamente. Una frialdad que me daba escalofríos. Cuando llegué al desfiladero, continuó Michael, los encontré gritándose el uno al otro. Isen tenía los papeles en la mano, agitándolos en la cara de Ryan. «Eres un ladrón», le gritaba. «Estás robando a nuestros propios padres». Ryan lo negaba todo. Decía que Isen estaba loco, que estaba inventando cosas. Mi corazón se aceleró mientras imaginaba la escena. Mis dos hijos enfrentados en la oscuridad, uno acusando al otro de traición. ¿Qué pasó después?
Michael hizo una larga pausa antes de continuar. Ethan le dijo que si no devolvía el dinero y nos confesaba todo, él mismo nos diría la verdad. Ryan se volvió loco. Gritó que Ethan siempre había sido el favorito, que siempre lo había tenido todo fácil, que era hora de que las cosas cambiaran. Y entonces, la voz de Michael se quebró. Ryan empujó a Ethan. No fue un accidente. Lo empujó con todas sus fuerzas, deliberadamente. Vi a Ethan tratar de mantener el equilibrio. Vi sus brazos agitarse desesperadamente, buscando algo a que agarrarse. Pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con la sangre de mis heridas. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Michael suspiró profundamente. Porque cuando llegué a donde estaba Ryan, estaba llorando, temblando, diciéndome una y otra vez que había sido un accidente, que no había querido hacerlo. Me rogó que no te dijera nada, que no podía perderte a ti también. Pero sabías que era mentira, murmuré desde el fondo de mi corazón. Sí, pero era mi hijo, Susan, mi único hijo sobreviviente. ¿Cómo podía entregarlo a la policía? ¿Cómo podía destruir lo que quedaba de nuestra familia? Su justificación me dolió tanto como mis heridas físicas. Y el dinero robado, continué. Ryan me prometió que lo devolvería poco a poco. Juró que había sido una mala decisión, que había estado desesperado, que nunca volvería a pasar. Pero nunca devolvió un solo centavo. De hecho, siguió robando, y yo seguí callando porque cada día que pasaba me hacía más cómplice de su crimen. Justo en ese momento, oímos voces a lo lejos. Ryan y Jessica habían logrado encontrar ayuda. Pronto, los equipos de rescate estarían aquí, y nuestros hijos asesinos interpretarían el papel de sus vidas, los supervivientes traumatizados de una tragedia familiar. Las voces se acercaban cada vez más, acompañadas por el sonido de helicópteros sobrevolando la zona. El equipo de rescate había llegado, y con ellos venía el momento más crucial de nuestras vidas. Michael y yo teníamos que tomar una decisión en cuestión de minutos. Debíamos seguir fingiendo estar muertos hasta encontrar la oportunidad perfecta para revelar la verdad o arriesgarnos a ser rescatados junto con nuestros asesinos. Susan, susurró Michael urgentemente. El teléfono grabó todo lo que pasó allí arriba. Tenemos la confesión de Jessica sobre el plan. Tenemos a Ryan admitiendo que somos obstáculos. Lo tenemos todo. Pero si nos encuentran vivos ahora, pueden destruir las pruebas antes de que logremos entregarlas a las autoridades. Tenía razón. Si Ryan y Jessica se daban cuenta de que habíamos sobrevivido y escuchado sus confesiones, encontrarían la manera de silenciarnos para siempre. Esta vez, no sería un accidente. Sería algo mucho más directo y definitivo. Teníamos que esperar el momento perfecto. «Están aquí abajo», gritó la voz de Ryan desde arriba. «Mis padres, por favor, den prisa». Su actuación era perfecta, su voz quebrada por el dolor y la desesperación. Si no hubiera sabido la verdad, habría creído que era un hijo devastado por la pérdida de sus padres. «Señor, mantenga la calma», respondió una voz autorizada, que debía pertenecer al jefe del equipo de rescate. «Vamos a bajar para evaluarlos. Usted y su esposa pueden moverse». Oí el sonido de cuerdas y equipo preparándose para el descenso. Jessica había perfeccionado su papel de viuda afligida. «No puedo creer que esto haya pasado», sollozaba. «Estábamos tomando fotos. Tan felices. Todo pasó tan rápido». Una roca se soltó y cayeron. Cada palabra era una puñalada en mi corazón porque sabía que repetiría esas mismas palabras a la policía, a los medios, a cualquiera que quisiera escuchar su versión de los hechos. Los rescatistas empezaron a descender. Podía oír sus voces cada vez más cerca. El sonido de sus botas contra la roca, el tintineo de su equipo. Michael apretó discretamente mi mano, recordándome que teníamos que mantener la farsa pasara lo que pasara. «Están aquí», gritó uno de los rescatistas al encontrarnos. «Tenemos a 2 personas en el fondo del desfiladero». Se acercó a nosotros y empezó a examinarnos. Mantuve los ojos cerrados y la respiración tan superficial que era casi imperceptible. Sentí sus manos buscando pulso en mi cuello, su oído cerca de mi boca, intentando detectar respiración. «Este todavía tiene un pulso débil», anunció, refiriéndose a Michael. «¿La mujer? No estoy seguro».
Necesito al equipo médico aquí abajo inmediatamente. Mi corazón se aceleró. El plan estaba funcionando. Creerían que Michael estaba al borde de la muerte, pero aún vivo, mientras que yo estaría lo suficientemente cerca de la muerte como para no ser una amenaza inmediata. Durante los siguientes minutos, que parecieron horas, los paramédicos trabajaron en nosotros. Sentí como me ponían una máscara de oxígeno, revisaban mis heridas y me aseguraban a una camilla. Todo el tiempo, tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo que me gritaba que abriera los ojos, que pidiera ayuda, que dejara de fingir. El hombre está estable, pero crítico, oí a uno de los paramédicos informar por radio. La mujer está en estado muy grave. Pulso casi imperceptible. Necesitamos transportarlos al hospital inmediatamente. Perfecto. Nos llevarían al hospital donde tendríamos la oportunidad de hablar con las autoridades sin que Ryan y Jessica pudieran silenciarnos. Durante el ascenso en las camillas, pude oír los sollozos fingidos de Jessica y las palabras de consuelo que los rescatistas le ofrecían a ella y a Ryan. Fueron muy valientes al sobrevivir a esto, le dijo alguien. Es un milagro que estén relativamente bien. Si supieran que el verdadero milagro era que Michael y yo estábamos vivos para contar la verdad. En el helicóptero médico, mientras volábamos hacia el hospital, podía sentir la presencia de Michael en la camilla junto a la mía. Los paramédicos estaban concentrados en mantenerlo estable, y por sus conversaciones, entendí que estaba en estado crítico. Sus heridas eran más graves que las mías, y por un momento terrible, temí que pudiera morir antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad. Señora, oí decir a uno de los paramédicos, si puede oírme, resista. Estaremos en el hospital en unos minutos. Su voz era amable, llena de una compasión genuina que contrastaba dramáticamente con la falsedad que había estado escuchando de mi propia familia. Cuando llegamos al hospital, el caos fue inmediato. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, gritando órdenes médicas que no entendía. Me llevaron directamente a una sala de emergencias donde empezaron a trabajar en mis heridas. Tenía que seguir fingiendo estar inconsciente, pero también tenía que encontrar la manera de comunicarme con alguien en quien pudiera confiar. Doctor, oí decir a una enfermera, sus signos vitales son extraños. Su pulso es más fuerte de lo que esperaríamos para alguien en su supuesto estado. Mi corazón dio un vuelco. Me habían descubierto. Era tan mala actriz que mi propio cuerpo me estaba traicionando. Murmuró el doctor. Sucede a veces en casos de trauma extremo. El cuerpo tiene formas misteriosas de aferrarse a la vida. Mantengámosla en observación. Bueno, las próximas horas serán cruciales. Hemos hecho todo lo que podemos. Jessica emitió un sonido que supuestamente era un sollozo de dolor, pero que a mí me sonó como un suspiro de alivio. ¿Podemos verlos?, preguntó Ryan. Solo unos minutos. Necesitamos despedirnos por si acaso. El doctor asintió. Y pronto oí pasos acercándose a mi cama. Era el momento más peligroso de todos. Tenía que convencer a mi hijo asesino de que realmente me estaba muriendo. Sentí la presencia de Ryan junto a mi cama. Su mano tocó la mía, y fue todo lo que pude hacer para no retirar mi mano inmediatamente. Mamá, susurró. Si puedes oírme, quiero que sepas que te amo. Siento mucho que esto haya pasado. Sus palabras eran miel envenenada, dulces en la superficie, pero mortales en su esencia. Jessica se acercó por el otro lado. Susan, querida, murmuró. Has sido como una madre para mí. Nunca te olvidaremos. Mentirosa. La única razón por la que no me olvidarían era porque tendrían que vivir con el conocimiento de que me habían asesinado. Pero entonces Ryan se inclinó más cerca de mi oído y susurró algo que me heló la sangre. Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Nunca debiste hacer tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, igual que Isen. En ese momento, supe que nuestro plan había funcionado. Ryan acababa de confesar, y aunque no tenía forma de grabarlo, había una enfermera en la habitación que había escuchado cada palabra. El susurro de Ryan resonó en mis oídos como una confesión directa de su culpabilidad. Había mencionado a Isen. Había admitido que algunas verdades debían permanecer enterradas. Y lo más importante,
Había reconocido que nuestras preguntas sobre las finanzas habían sido la razón de nuestro accidente. Pero necesitaba más que eso. Necesitaba una confesión completa que no pudiera ser malinterpretada o negada después. La enfermera que había oído el comentario, una joven llamada Olivia, según su placa de identificación, se había quedado paralizada junto a la máquina de monitoreo. Vi a través de mis párpados entrecerrados cómo sus ojos se abrían de sorpresa y horror. Había oído algo que no debería haber oído, y su expresión me dijo que entendía perfectamente las implicaciones de esas palabras. ¿Qué dijiste sobre Isen?, susurró Jessica, obviamente sorprendida por la mención del hermano muerto. Ryan se tensó, dándose cuenta de que había hablado demasiado. Nada, masculló. Solo quise decir que, bueno, mamá siempre se preguntó qué pasó realmente esa noche. Supongo que ya no importa. Pero sí importaba. Y Jessica era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su esposo había cometido un error. Ryan, dijo con voz tensa, vámonos. Los médicos necesitan espacio para trabajar. Podía sentir la tensión entre ellos, el entendimiento mutuo de que habían hablado demasiado en el lugar equivocado. Después de que se fueron, la enfermera Olivia se acercó a mi cama. Señora, susurró tan bajo que apenas pude oírla. Sé que puede oírme. Lo que acabo de escuchar no es normal. Si está en peligro, necesita decírmelo de alguna manera. Su voz tenía una urgencia que me llenó de esperanza. Alguien más había empezado a sospechar. Muy lentamente, casi imperceptiblemente, moví mi dedo índice. Fue el movimiento más pequeño posible, pero Olivia lo notó de inmediato. «Oh, Dios mío», susurró. «Está fingiendo estar inconsciente». Moví mi dedo de nuevo, esta vez 2 veces. «Sí, escuche», dijo, inclinándose aún más cerca. «Voy a fingir que estoy revisando sus monitores. Si está en peligro por esas personas que acaban de estar aquí, mueva su dedo 3 veces». Sin dudarlo, moví mi dedo 3 veces. Olivia ahogó un grito. «Ellos le hicieron esto». 3 movimientos más. La enfermera se alejó de mi cama y fingió revisar mi vía intravenosa mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Pude ver en su expresión que estaba luchando con la decisión de qué hacer. Finalmente, se acercó a mí de nuevo. «Voy a hablar con el médico a cargo», susurró. «Pero necesito que siga fingiendo hasta que podamos protegerla. ¿Entiende?» Moví mi dedo una vez. Los siguientes minutos fueron agónicos. Olivia salió de la habitación y me quedé sola, esperando y rezando para que creyera mi historia y tomara las acciones correctas. Finalmente, oí pasos acercándose. Era Olivia acompañada por un hombre mayor que debía ser el médico jefe y, sorprendentemente, 2 oficiales de policía. «Señora», dijo el médico en voz baja. La enfermera Olivia me contó su situación. «Si puede oírme, necesitamos que sepa que ahora está a salvo. Los oficiales están aquí para protegerla». Una ola de alivio tan intensa casi rompió mi actuación. «¿Puede abrir los ojos?», preguntó uno de los oficiales. Lentamente, muy lentamente, abrí los ojos. La luz del hospital me cegó por un momento, pero poco a poco logré enfocar los rostros preocupados que me rodeaban. «Gracias a Dios», murmuró Olivia. Pensé que me estaba volviendo loca. «Señora», dijo el oficial de policía, un hombre de mediana edad con expresión seria. «Soy el detective Miller. Entendemos que puede estar en una situación muy peligrosa. ¿Puede decirnos qué pasó realmente en esa montaña?» Mi voz salió como un susurro ronco después de horas de fingir estar inconsciente. Mi hijo y su esposa nos empujaron. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al detective Miller todo lo que sabía. La muerte de Isen, los robos de Ryan, la presión para cambiar nuestro testamento y, finalmente, el plan para asesinarnos en la montaña. Pero lo más importante era la grabación en el teléfono de Michael. «¿Su esposo tiene pruebas grabadas?», preguntó el detective, con los ojos brillantes. «Sí», respondí. «Todo está en su teléfono. Las confesiones, los planes, todo». El detective fue inmediatamente a la habitación donde Michael estaba siendo tratado. Michael había recuperado la conciencia 1 hora después que yo, y cuando el detective le explicó la situación, entregó su teléfono sin dudarlo.
Aquí está todo, dijo con voz débil pero firme. 25 años de mentiras y la verdad sobre lo que pasó hoy. Mientras los técnicos de la policía analizaban la grabación, Ryan y Jessica permanecían en la sala de espera, interpretando su papel de familiares devastados ante otros visitantes del hospital. No tenían idea de que su cuidadosa actuación estaba a punto de terminar para siempre. La grabación es clara, anunció el detective después de una hora. Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de Eisen, admisiones sobre el robo de dinero y pruebas directas de intento de asesinato premeditado contra ustedes dos. Es más que suficiente para arrestarlos. ¿Pero los van a arrestar aquí?, pregunté, preocupada por nuestra seguridad. Si se dan cuenta de que estamos vivos y hablando. El detective asintió, entendiendo mi preocupación. Ya tenemos oficiales en posición. Tan pronto como tengamos la orden de arresto firmada, los detendremos. Mientras tanto, ambos están bajo protección policial. La ironía de la situación no se me escapaba. Ryan y Jessica estaban allí abajo, probablemente hablando con los familiares de otros pacientes, recibiendo condolencias por nuestras muertes, planeando cómo manejar nuestro funeral y nuestra herencia. No tenían idea de que arriba, en las habitaciones del hospital, estábamos derribando su mundo cuidadosamente construido de mentiras. «Hay algo más», dijo el detective, sacando una carpeta de papeles. Después de escuchar su historia, investigamos las finanzas de su hijo. No solo está en bancarrota, como sospechaba, sino que también le debe dinero a gente muy peligrosa, prestamistas no oficiales que no aceptan excusas. Se me heló la sangre. Quiere decir que no solo éramos un inconveniente para él. Lo confirmó, dijo el detective. Ustedes eran su única salvación. Con su herencia, podía pagar sus deudas y empezar de nuevo. Sin ustedes, probablemente estaría muerto en unas pocas semanas. Esa revelación añadió una nueva dimensión a la traición. No solo nos había visto como obstáculos, nos había visto como su salvavidas financiero. Nuestra muerte no era solo conveniente para él. Era absolutamente necesaria para su supervivencia. ¿Y qué pasará con nuestros nietos?, pregunté, sintiendo una nueva ola de dolor al pensar en los hijos inocentes de Ryan y Jessica. Los servicios sociales tomarán la custodia temporal de ellos, respondió el detective amablemente. Pero según tengo entendido, ustedes podrían solicitar la custodia una vez que se recuperen de sus heridas. La idea de criar a los hijos de nuestros propios asesinos era abrumadora, pero también era la única forma de asegurar que algo bueno saliera de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían la oportunidad de crecer en un hogar donde el amor fuera real, no fingido. Es la hora, anunció el detective cuando un oficial entró en la habitación con papeles en la mano. Las órdenes están firmadas. Vamos a arrestarlos ahora. A través de la ventana de mi habitación que daba al estacionamiento del hospital, pude ver a los oficiales de policía posicionándose discretamente. El momento que había estado esperando durante 25 años finalmente había llegado. Ryan Hayes y Jessica Hayes. Oí la voz firme del oficial a cargo. Están bajo arresto por el asesinato de Eisen Hayes y el intento de asesinato de Susan y Michael Hayes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, la voz histérica de Jessica. ¿De qué están hablando? Somos las víctimas aquí. Nuestros suegros murieron en un accidente. Señora, respondió el oficial con calma. Sus suegros están vivos y han proporcionado pruebas completas de sus crímenes. Hubo un momento de silencio absoluto seguido de un grito de desesperación de Ryan. Eso es imposible. Los vimos morir. Estaban muertos. Su confesión involuntaria fue capturada por las grabadoras de la policía, añadiendo otra prueba a su caso. A través de la radio, oí cómo Jessica empezaba a culpar a Ryan. Fue todo idea suya. Yo no quería hacer nada de esto. Él me obligó. Y Ryan, en su desesperación, gritó: «Tú fuiste la que sugirió el acantilado. Tú planeaste todo esto». En cuestión de minutos, la alianza que había durado años se desmoronó mientras cada uno intentaba salvar su propio pellejo. El detective Miller volvió a mi habitación una hora después con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza. «Están arrestados y de camino a la comisaría», me informó. «Ambos están tratando de culparse mutuamente, lo que solo fortalece nuestro caso».
Pero hay algo más que necesito decirles. ¿Qué más?, pregunté, aunque no estaba segura de que mi corazón pudiera soportar más revelaciones. Durante el arresto, encontramos esto en la mochila de su hijo, dijo, mostrándome una pequeña grabadora digital. Aparentemente, había estado grabando sus conversaciones con ustedes y su esposo durante las últimas semanas, probablemente buscando pruebas de que sospechaban algo. Se me heló la sangre. ¿Qué significa eso? El detective suspiró. Significa que sabía que estaban empezando a descubrir la verdad. El viaje a la montaña no fue una decisión espontánea. Fue una respuesta directa a sus sospechas. En una de las grabaciones, se puede oír claramente a Jessica diciéndole, tenemos que actuar rápido antes de que vayan a la policía. La profundidad de la planificación y la frialdad del cálculo me dejaron sin aliento. No solo habían planeado matarnos. Habían estado monitoreando nuestras conversaciones, evaluando el nivel de peligro que representábamos para ellos. Éramos ratones en un laberinto, y ellos habían sido los científicos observando cada uno de nuestros movimientos. Hay algo más, continuó el detective, que encontramos en la investigación de sus finanzas. Su hijo no solo debía dinero a prestamistas peligrosos, sino que también había falsificado la firma de ustedes en varios documentos intentando acceder a sus cuentas bancarias. Si hubieran muerto en esa montaña, él habría tenido acceso inmediato a todos sus recursos. Cada nueva revelación era como otra puñalada. Mi propio hijo no solo había planeado asesinarme, sino que me había estado robando activamente, falsificando mi firma y violando cada principio de confianza familiar que había intentado inculcarle. ¿Cuánto dinero robó en total?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Alrededor de $50,000 en los últimos 5 años, respondió el detective. Pequeñas cantidades que pensó que no notarían, pero que sumadas, ascienden a una suma significativa. El dinero que Michael y yo habíamos ahorrado durante décadas de arduo trabajo, centavo a centavo, había estado financiando la vida de lujo de nuestro hijo mientras planeaba nuestro asesinato. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de entrevistas policiales, visitas de abogados y llamadas de medios de comunicación que se habían enterado de la historia. La prensa local había titulado el caso como la traición familiar más horrible de la década. Y reporteros de todo el país querían escuchar nuestra versión de los hechos. Mi hermana Karen llegó desde el pueblo vecino llorando y abrazándome como si no me hubiera visto en décadas. Susan, decía una y otra vez. Siempre supe que había algo extraño en Ryan después de la muerte de Ethan, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto. Sus palabras me consolaron porque confirmaban que mis instintos maternales no habían estado completamente ciegos. ¿Y los niños? Pregunté por mis nietos, que ahora estaban bajo la custodia temporal de los servicios sociales. Los vi ayer, respondió Karen con tristeza. Están confundidos, preguntando por qué sus padres no pueden volver a casa. Son demasiado pequeños para entender lo que realmente pasó. El abogado que habíamos contratado, el mismo señor Peterson que había preparado nuestro testamento, vino a vernos con noticias sobre el proceso legal. El caso es sólido, nos aseguró. Con las grabaciones, las confesiones durante el arresto y todas las pruebas financieras, es casi imposible que escapen a condenas significativas. Pero luego añadió algo que me heló hasta los huesos. Sin embargo, están tratando de negociar una declaración de culpabilidad menor alegando que fue un crimen pasional, no premeditado. Un crimen pasional, exclamé indignada. Planearon esto durante semanas, compraron equipo especial y eligieron el lugar perfecto. El señor Peterson asintió gravemente. Lo sé, y tenemos pruebas de la premeditación, pero sus abogados van a argumentar que fue una decisión desesperada tomada bajo extrema presión financiera. La idea de que pudieran recibir sentencias reducidas por sus crímenes me llenó de furia. Habían asesinado a Ethan. Habían intentado asesinarnos a nosotros. Nos habían robado nuestro dinero durante años. Y ahora querían presentarse como víctimas de las circunstancias. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que reciban lo que merecen?, pregunté. Testificar, respondió el señor Peterson simplemente. Su testimonio, combinado con todas las pruebas, será crucial para que el jurado entienda la verdadera naturaleza de estos crímenes. Pero les advierto, va a ser emocionalmente devastador enfrentar a su hijo en el tribunal.
Tenía razón. La idea de mirar a Ryan a los ojos durante el juicio, de escuchar a sus abogados tratar de justificar lo injustificable, de revivir públicamente cada momento de esta pesadilla era abrumadora. Pero era lo que tenía que hacer por Ethan, por nosotros y por mis nietos que merecen saber la verdad sobre sus padres. 3 semanas después del arresto, Michael y yo finalmente pudimos volver a casa. Nuestras heridas habían sanado lo suficiente como para permitirnos movernos, aunque él todavía necesitaba muletas y yo tenía el brazo en cabestrillo. La casa se sentía extraña, como si fuera el escenario de una obra de teatro después de que todos los actores se hubieran ido. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado el día de nuestra excursión familiar. Los platos del desayuno seguían en el fregadero. La cama estaba deshecha. Las flores que Ryan me había traído esa semana seguían en la mesa de la cocina, ahora marchitas y muertas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que nuestras vidas normales terminaron para siempre. ¿Crees que volveremos a ser felices alguna vez? Le pregunté a Michael esa primera noche de regreso, mientras yacíamos en nuestra cama familiar. Me abrazó con su brazo ileso y suspiró profundamente. No lo sé, Susan, dijo. Pero estamos vivos. Tenemos la verdad de nuestro lado y, por primera vez en 25 años, no tenemos que vivir con secretos. El juicio comenzó 6 meses después. El día que tuve que testificar, miré a Ryan directamente a los ojos por primera vez desde el arresto. No vi remordimiento, ni dolor. No vi al hijo que había criado. Vi a un extraño frío y calculador que se había disfrazado de mi hijo durante décadas. Cuando terminé mi testimonio, después de relatar cada horrible detalle de nuestra experiencia, me dirigí a él directamente desde el estrado de los testigos. Ryan, no sé quién eres, pero ya no eres mi hijo. Mi hijo murió la noche que mataste a Ethan, y lo que ha estado viviendo en su lugar durante 25 años es un monstruo que, sin saberlo, ayudé a criar. El jurado deliberó durante 3 días antes de declarar a Ryan culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Ethan y de intento de asesinato en primer grado por lo que nos hizo a nosotros. Jessica recibió la misma condena como cómplice. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, 1 año después, Michael y yo hemos comenzado el proceso de adopción formal de nuestros nietos. Son niños hermosos e inocentes que merecen la oportunidad de crecer sabiendo lo que es el amor verdadero, no el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos. Cada noche, cuando los acuesto, les hablo de su tío Ethan, el hermano que nunca conocieron. Les hablo de su bondad, su honestidad, su sueño de